Toda mi trayectoria ha ido enfocada al tema de capital humano, a buscar cómo desarrollar al capital humano a través de diferentes herramientas y diferentes técnicas. El tema de no solo capacitar o entrenar a las personas, sino realmente de llevar a las personas a un estado de bienestar. Indicadores como presentismo puede aumentar en un 56% cuando no hay estos programas. Ausentismo puede incrementar un 12%. O incluso hablar de que el desempeño llega a disminuir hasta un 31%, un 10.4% de las personas padecen un manejo inadecuado de emociones, lo cual es importantísimo porque afecta en sus familias, afecta en sus equipos de trabajo. A partir de la pandemia entendimos que estar sanos hacía una diferencia entre sobrevivir y no. Famoso presentismo, que dentro de estos indicadores es el más silencioso. Estar pero no estar, ¿no? Estoy en mi lugar de trabajo, pero en realidad mi mente o mi cabeza está en otro lado, ¿no? Las nuevas generaciones le dan un valor muy significativo a ese salario emocional, le dan un gran valor a la flexibilidad. Lo que un programa de asistencia a empleados busca es que las personas atiendan asuntos de la vida cotidiana que necesitan ser resueltos a través de psicólogos, médicos, nutriólogos, abogados, veterinarios, expertos en finanzas personales, porque el bienestar implica una corresponsabilidad de la empresa que genera condiciones adecuadas, pero también de la conciencia de cada quien por el autocuidado, ¿no? El bienestar es un tema de autocuidado, porque esto va a tener no solo un impacto hacia la organización, evidentemente hacia los clientes de la organización, etcétera, pero tiene un impacto social muy interesante y muy importante. Si tenemos esa posibilidad de emprender, hagámoslo buscando ser una empresa con este concepto de well-being organizacional. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, amigas, bienvenidos a Hablando de Negocios, el blog que les trae información pues interesante y muy variada. Y hoy tenemos a un gran invitado, a un amigo que está a nivel corporativo, en el capítulo de emocional y la formación de capital humano. Él es Federico Cuevas y es director de Servicios Orienta. Y pues está de visita con nosotros. Tuvimos la oportunidad de invitarlo y pues nos sentimos afortunados por tenerlo aquí. Muchas gracias, Saúl. Gracias, no, al Gracias, contrario. Federico. Gracias por la invitación. Pues antes de iniciar, ¿qué te parece si nos das una semblanza de tu preparación para llegar a estos niveles que manejas ahora? Claro, con mucho gusto. Sí. Yo soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Después hice un MBA en la Universidad de Barcelona y después toda mi trayectoria ha ido enfocada al tema de capital humano. Ha sido el buscar cómo desarrollar al capital humano a través de diferentes herramientas y diferentes técnicas. Qué bien. Gracias, Federico. Hace precisamente 2 décadas el bienestar corporativo era un tema poco comprendido en México, me atrevería a decirlo. ¿Qué viste antes que muchos otros no vimos por apostar a los programas de asistencia a empleados? Tienes toda la razón. Hace décadas la verdad es que los programas de asistencia a empleados eran un privilegio de unas cuantas empresas globales, transnacionales, que veían en el bienestar de sus colaboradores una oportunidad para hacer a sus organizaciones más productivas. ¿Y qué vi? Pues vi una gran necesidad en México. En México había muy pocas empresas dedicadas a acercar este tipo de programas, a ofrecer estos programas de asistencia a empleados para las organizaciones y su gente. Ya, qué bien. Vaya que después de 20 años han cambiado las cosas. Han cambiado mucho, sí.
¿Por qué el bienestar corporativo dejó de ser un tema complementario para convertirse en un asunto estratégico de negocios? Creo que, y es muy interesante, efectivamente eso fue lo que pasó, ¿no? Yo te diría que cuando iniciamos con esto, los programas de asistencia a empleados, como te decía, eran una moda o una oportunidad para unos cuantos. Cierto. Después se convirtió en una tendencia y hoy incluso es una necesidad. Ha evolucionado de ser una moda, ser una tendencia, a ser una necesidad, porque se tiene plenamente identificado el impacto del bienestar organizacional dentro del éxito de toda organización. Cierto. Claro que sí, bien. Precisamente con más de 4 décadas de experiencia en capital humano, ¿cómo ha cambiado la relación entre las empresas y las personas? El cambio ha sido fascinante, ¿no? Yo creo que vemos a una evolución interesantísima en donde el capital humano realmente se ha fortalecido como un capital esencial dentro de las organizaciones, en donde ha migrado el tema de no solo capacitar o entrenar a las personas, sino realmente de llevar a las personas a un estado de bienestar que haga que sus contribuciones puedan desde luego ser mucho más relevantes y mucho más contundentes para la productividad de las organizaciones. Cierto, muy bien. Existe, creo que sí, ¿verdad? Pero te preguntaría, ¿existe una relación directa entre el bienestar emocional y la productividad laboral? Existe totalmente. Totalmente, sí, por supuesto. Incluso tengo aquí un dato que me gustaría compartirte porque me parece un dato relevante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la productividad, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de programas y vemos cómo indicadores como presentismo puede aumentar en un 56% cuando no hay estos programas establecidos. Ausentismo puede incrementar un 12% cuando no se tienen estos programas. O incluso hablar de que el desempeño llega a disminuir hasta un 31% cuando no se cuenta con programas que hacen que de alguna forma las personas puedan atender situaciones que están impactando en su desempeño. Cierto. Pero esto no lo miden generalmente las empresas, ¿cierto? Fíjate que no, y creo que el tema aquí es fundamental porque creo que un programa como estos y cualquier iniciativa que se lleve a cabo en las organizaciones para favorecer la productividad y para favorecer el bienestar organizacional debiera ser medido. Sí, ¿verdad? Debiera ser medido porque en la medida en que se mide, se tiene evidencia del retorno sobre inversión de este tipo de iniciativas y además se puede, pues de alguna manera, capitalizar el impacto de esto. Ya, bien. Interesante, gracias. ¿Qué ocurre dentro de una organización cuando sus colaboradores trabajan bajo estrés constante y agotamiento emocional? Pues ocurre lo que ya pasaba y lo que normalmente sucede, disminuye el nivel de satisfacción, disminuye precisamente el nivel de productividad de las personas y eventualmente esto va a impactar en los resultados organizacionales. Es un tema muy interesante y es un tema que incluso hoy en México se vive y se norma a través de esta NOM 035, en donde de alguna manera lo que de alguna manera se pretende es favorecer condiciones psicosociales en los colaboradores de las organizaciones, tanto en beneficio de los propios colaboradores como evidentemente favoreciendo a la organización a su vez, ¿no? Cierto. Bien. ¿Cuáles son hoy las principales problemáticas emocionales y personales que reportan los empleados? Aquí también tengo otro dato que te voy a compartir, que me parece muy interesante. Mira, el primero,
con un 12% es el estrés. Un estrés desbordado, un estrés que de alguna manera afecta, ¿no?, a la calidad de vida de las personas. Manejo inadecuado de emociones. Un 10.4% de las personas padecen un manejo inadecuado de emociones, lo cual es importantísimo porque afecta en sus familias, afecta en sus equipos de trabajo, afecta en las relaciones interpersonales en general. Un tema interesantísimo y lamentablemente cada vez mayor, el descanso inadecuado. Un 10.5% de las personas afirman padecer o vivir un descanso inadecuado, con todo lo que esto conlleva, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y que, por supuesto, pues esto llega directo a la productividad, ¿no?, en las organizaciones. Relaciones interpersonales, conflictos familiares. Hay una serie de factores emocionales que claramente están impactando en el día a día y que son asuntos cotidianos. No estamos hablando de crisis, estamos hablando de situaciones cotidianas que claramente, bueno, pues están haciendo que las personas se vivan desbordadas o se vivan con pocas oportunidades de hacerles frente. Ya, cierto. Bien. Sí, alguna vez entrevistaba a una doctora especializada en el sueño. Ajá. Y el sueño es el que más sacrificamos. O sea, a lo mejor sí comemos, pero dormir, no, pues voy a la fiesta o esto y lo otro y me levanto temprano y no pasa nada, pero sí pasa, ¿verdad? Claro, y uno piensa que va a rendir, digamos, de una manera adecuada con escasas horas de sueño. Cierto. Y no va a suceder. Y bueno, si hubiera sido por una fiesta, malo, pero bueno, de alguna manera podríamos pensar que hubo un motivo que valiera la pena, pero en muchas ocasiones es vil insomnio por tener preocupaciones no resueltas, con qué pago la tarjeta, cómo le hago frente a una situación personal o a una situación familiar, cómo resuelvo una situación en el trabajo. Cierto. Y esto claramente también altera el sueño. ¿No? ¿Cómo no? Bien. Gracias. Después de la pandemia, ¿cambió la manera en que las empresas entienden la salud mental y el bienestar de su gente? Sí, desde luego. ¿Sí? La pandemia fue un catalizador indiscutible del tema del bienestar. A partir de la pandemia entendimos que estar sanos hacía una diferencia entre sobrevivir y no. Entonces, la pandemia fue un gran catalizador. Sin embargo, lo interesante es que después el regreso a trabajar también fue un factor muy importante porque la gente regresó a trabajar con ansiedad, con miedo, con incertidumbre, ¿no? Sí. Y eso incluso hizo que programas como el nuestro crecieran más de un 300%. Wow. Entre el 2020, que inició la pandemia, y el 2022. Yeah. Ahora, lo interesante es que el crecimiento se ha sostenido. En el 2024 tuvimos un crecimiento de 17%, en el 2025 cerca de un 18%. Te habla de un crecimiento sostenido en la conciencia de la importancia de estar bien y de la conciencia de las organizaciones de buscar que su gente esté bien. Cierto. Sí, se despertó esa conciencia. Así es. ¿Qué señales revelan que una empresa tiene una cultura organizacional poco saludable, digamos? Pues tienes indicadores muy marcados, ¿no? Como es el ausentismo, como es la rotación, como es el famoso presentismo, que dentro de estos indicadores es el más silencioso. Presentismo, acuérdense que es el estar, pero no estar, ¿no? Estoy en mi lugar de trabajo, estoy en una junta, estoy en una llamada, estoy con un cliente, pero en realidad mi mente o mi cabeza está en otro lado, ¿no? Y el presentismo llega a suceder en más de un 50% de los colaboradores en algún momento, precisamente por no atender esos asuntos que
pues hacen que la gente pierda enfoque, pierda concentración y pierda atención en lo que está haciendo. Lo cual es grave porque además esto genera accidentes, genera retrabajo, genera una serie de factores muy determinantes en la productividad de cualquier organización. Cierto. Bien. ¿Es alto el porcentaje? Es altísimo. Es altísimo. Es el más alto de los indicadores de productividad. Como decíamos, rotación, ausentismo, etcétera, el presentismo es el más alto, más de un 50%. Wow. Bien. Hoy el bienestar laboral ya es un factor decisivo para atraer, comprometer y retener talentos especializados, ¿consideras? Sin duda. Sin duda, hoy el bienestar emocional es un factor clave en la retención de talento. Si nosotros vemos hoy esto, bueno, pues hoy hablamos de este salario emocional, hablamos de una serie de aspectos que hacen que una persona quiera permanecer o formar parte de una organización que se tome en serio este tipo de temas y que además no solo genera prácticas para lograrlo, sino busca llegar a un estado de bienestar organizacional, ¿no? Y que esto es parte de la cultura, indudablemente, y de invitar a que las personas lo vivan. Cierto, muy bien. ¿Qué riesgos enfrentan las organizaciones que siguen ignorando el bienestar emocional de sus equipos de trabajo? ¿Qué nos cuentas? Pues yo creo que, en primer lugar, captación de talento. En segundo lugar, retención, desde luego. En tercer lugar, pues hasta competitividad, ¿no? Al final, una empresa que vive este bienestar organizacional a partir de buscar el bienestar personal integral de su gente, pues va a ser una empresa más competitiva, va a ser una empresa con mayores posibilidades y oportunidades de hacerle frente a los cambios que vienen. La verdad es que estamos viviendo una época de muchos cambios. Los retos cada vez son mayores y cuando una persona no se vive capaz de hacerle frente a esos retos, lo que sucede es que esa persona lo vive con estrés, con ansiedad, con dificultad, y esto claramente afecta a la competitividad de cualquier organización. Las empresas que no están entrando a esto, pues sí, tarde o temprano verán reflejado el resultado. Cierto. Bien. Vaya que es importante. ¿Qué esperan hoy las nuevas generaciones de las empresas donde trabajan? Este tema es interesantísimo. La verdad es que hay grandes cambios con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones le dan un valor muy significativo a ese salario emocional. Le dan un gran valor a la flexibilidad. Le dan un gran valor a ser escuchados, ¿no? De una manera empática y entender que las prioridades y la forma de vida con las que una persona se relacionaba laboralmente hace 20 o 30 años no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente el tema de flexibilidad y el tema de salario emocional son dos cosas que claramente las nuevas generaciones buscan. Ya, cierto. Muy bien. ¿Las empresas mexicanas están preparadas para entender emocionalmente a estas nuevas generaciones, Federico? Yo creo que hablar de todas las empresas mexicanas, creo que no. Creo que hay algunas que claramente lo están y llevan ya siendo pioneras en este tipo de prácticas desde hace años. Y otras no, la verdad es que no estaban preparadas, pero bueno, finalmente cuando llega esta NOM 035 de la que hablábamos hace rato, pues claramente las organizaciones tienen que, por normativa, tomar acción con relación a esto, ¿no? Entonces, pues esto hace que cada vez más todas las empresas tengan que verlo. Ya no es esto nada más para los grandes corporativos o las grandes industrias, ¿no? Esto está llegando a empresas de todos los sectores y de todos los tamaños
Y bueno, cada vez más México se está preparando para hacerle frente a esta necesidad, ¿no? Y esta realidad. Muy bien. ¿Podrías comentarnos de tu experiencia qué errores cometen los directivos cuando intentan motivar a sus equipos? Esta es una pregunta muy interesante porque creo que el tema es que las organizaciones podemos acercar variables o condiciones que favorezcan la motivación de la gente. Pero la motivación es un tema intrínseco, la motivación viene de las personas. Creo que más que buscar que las personas se motiven, las empresas tienen que crear condiciones que favorezcan que, como decíamos hace rato, una persona se viva en el entorno laboral con retos, con oportunidades, con la posibilidad de aprender, de crecer. Sí. Y esto haga que pues, las personas se vivan de una manera pues, importante dentro de la organización, independientemente de la función que realizan, ¿no? Ya, cierto. Bien, sí. Porque finalmente pues, es una cadena, ¿no? O sea, así es. Todos, un grupo hace el todo de la empresa, ¿no? Así entonces, es. Tiene que estar... Así es. Y en ese caso, claro, los directivos lo que deben de alguna manera es de esforzarse en crear o en avanzar hacia un bienestar organizacional, un estado de bienestar organizacional a partir de prácticas que haga que las personas puedan motivarse por sí mismas. Porque entonces la motivación no va a ser un factor externo que en el momento en que les quitas o no lo perciben, lo pierden. La motivación se vuelve algo que emana de cada quien, ¿no? Sí. Muy bien. Federico, para quienes escuchan por primera vez el concepto, ¿qué es un programa de asistencia a empleados y por qué se ha convertido en una herramienta estratégica para las organizaciones? Mira, resumiendo, un programa de asistencia a empleados es un programa que busca acercar a los colaboradores de la empresa que contrata este servicio a especialistas, en este caso psicólogos, médicos, nutriólogos, abogados, veterinarios, expertos en finanzas personales, hablando, por ejemplo, de un bienestar integral. Lo que un programa de asistencia a empleados busca es que las personas atiendan asuntos de la vida cotidiana que necesitan ser resueltos a través de estos especialistas de diferentes disciplinas. En Orienta buscamos que sea un bienestar integral, abarcando todos estos elementos. Y bueno, finalmente, las formas de acercarse pueden variar. Antes solo era por teléfono. Cuando nosotros iniciamos esto, estamos hablando de hace más de 20 años, el servicio era telefónico. Pero hoy con la nueva tecnología, las personas, y hablando, como decíamos hace rato, de nuevas generaciones, hay personas que prefieren hacerlo de manera escrita, hay personas que siguen llamando, hay personas que les gusta hacerlo a través de una videoasesoría, a través de una plataforma, ¿no? Entonces, los medios han evolucionado, pero lo que sigue sucediendo es que un programa de asistencia a empleados acerca a personas que ayuden a los colaboradores y sus familias a atender este tipo de situaciones. Cierto. Está interesante. Muy bien. ¿Qué tipo de apoyo reciben los colaboradores y las familias? Ya nos citaste algunos, ¿verdad? Así es. Dentro de estos programas. Así es. ¿Hay algo más que pudiéramos agregar? En realidad, lo que buscamos es que las personas no solo estén bien, porque a lo mejor tener accesible un psicólogo, un abogado, un médico, está muy bien para atender una situación particular, pero lo que buscamos es que las personas no solo estén bien, sino que las personas crezcan, evolucionen, para hacerle frente a los nuevos retos. Entonces, esto va acompañado, además de webinars, de microlearning, de tips, de una serie de aspectos preventivos que informen y le den a las personas herramientas para vigilar de una manera
adecuada a su salud física, su salud emocional, su salud financiera, ¿no? Cosas que de alguna manera hagan que pues, una persona pueda estar integralmente bien. No, cierto. Qué bien. ¿Qué tan importante es la confidencialidad para que un empleado realmente busque ayuda? Es muy importante. Sí, sí, claro. El programa es un programa confidencial precisamente porque las personas lo que quieren es mantener, pues valga la redundancia, esa confidencialidad con los especialistas en cuestión, ¿no? No necesariamente quieren que otras personas de la organización conozcan o sepan situaciones personales o familiares que claramente generan cierta incomodidad. Cierto. Entonces, la confidencialidad es muy importante y la confidencialidad en un programa de asistencia a empleados se conserva siempre a menos de que se ponga en riesgo la integridad de una persona, ¿no? O la propia persona que está usando el servicio o alguien más. Entonces, sí, obviamente hay la posibilidad de romper la confidencialidad buscando, desde luego, que no vaya a haber algún riesgo para la persona, ¿no? Muy bien. ¿Qué diferencias existen entre los retos de bienestar que enfrentan las pymes y las de las grandes corporaciones? Este tema es súper importante. Es muy importante porque hay dos cosas, ¿no? La primera, estamos hablando de una inercia incluso global en ocasiones. Estamos hablando de presupuestos. Estamos hablando incluso de cultura organizacional. Sí. Muchas de las pymes son más vulnerables precisamente porque no hay a veces esta cultura organizacional tan desarrollada, porque muchas veces en esta necesidad de sobrevivir pareciera que este tipo de prácticas o de programas se vuelven un lujo, pero la verdad es que no. Creo que lo más importante es que las pymes, y cada vez hay más pymes con este tipo de servicios, vean que son parte de una cadena productiva, de una cadena de valor, en donde es esencial incorporar este tipo de prácticas, ¿no? En Nuevo León, por ejemplo, dentro de nuestros clientes, a lo mejor tenemos hoy 7, 10 grandes corporativos de más de 5,000, 10,000 colaboradores, 20 y tantas empresas medianas de 1 a 100, o de 100 a 200, y en pequeñas empresas tenemos 80 o 100. Es decir, cada vez más las pymes buscan este tipo de servicios porque además les permite generar un beneficio a un precio accesible para las personas y las personas lo valoran mucho. Ya, cierto. Qué bien. Qué bien. ¿Cómo puede una empresa medir si sus programas de bienestar realmente funcionan? Creo que es esencial, primero que nada, la palabra medir, ¿no? Todas las empresas deberían de medir sus programas de bienestar, porque esto es lo que de alguna manera les va a permitir verificar que su inversión, ya sea de tiempo, de recursos, lo que sea, está generando un retorno, ¿no? Entonces, lo podemos medir precisamente a través de indicadores, como mencionábamos hace rato, de ausentismo, de rotación, de productividad, de presentismo, y de, pues, de alguna manera visualizar cómo es que a través de estos programas estamos reduciendo esos índices, reduciendo esos indicadores y cómo esto está favoreciendo o impactando en los KPIs o en los resultados organizacionales. Cierto. Bien. Interesante. Hay muchas empresas, hoy día muchas empresas toman decisiones basadas en datos. Así es. También es posible medir emocionalmente la salud y el bienestar de esas organizaciones. Justo, sí. Y fíjate que eso es algo bien interesante de un programa como este. Tú parte de la base que los colaboradores de la empresa interactúan con nosotros, como te decía, a través de diferentes medios, nos dejan información
esa información obviamente genera data y con la debida confidencialidad, esa data se vuelve oro molido para cualquier organización, para saber cuál es el estatus de su organización, hablando de bienestar organizacional. Cómo está y sobre todo, qué debe hacer para seguir fortaleciendo esto, ¿no? Yo creo que la data, más que para solo saber cómo estamos, es para hacer análisis predictivos de qué puede pasar y qué voy a hacer diferente a partir de esas posibilidades. Ya, cierto. Y es importante para tener un mejor futuro, por supuesto. Así es, por supuesto, por supuesto. El dato para ir más allá, no solo para ver qué pasó, ¿no? Cierto, qué bien. ¿Cómo la industria se está adaptando a las nuevas exigencias de crecimiento de la industria, de las corporaciones, con el base también considerando el nearshoring? Creo que esto es bien interesante. Los desafíos cada vez son mayores, los retos cada vez son mayores. Obviamente un tema de nearshoring lo que trae es, pues de alguna manera, exigencias, requerimientos o incluso prácticas globales, transnacionales al país, en donde hay que sumarse, ¿no? Y hay que ser parte de una cultura y de una estrategia. Entonces, los nuevos retos y los nuevos desafíos nos están llevando como organización, y particularmente en Nuevo León, en donde evidentemente el nearshoring se vive de una manera habitual, ¿no? Sí. A tener que contar con más herramientas y con mejores elementos para hacerle frente a los desafíos que esto conlleva, ¿no? Cierto, qué bien. Y sí, vaya que ese crecimiento luego no lo vemos, pero, por ejemplo, nosotros surtimos impresiones a empresas aquí y se las entregamos y demás, pero resulta quien nos paga o quien supervisa esto están en la India. Yo ni idea tenía que nos pagaban de la India, nos hacían los... Entonces, vaya que sí es global esto. Es global, sí, por supuesto. Y debemos estar preparados para eso, ¿no? Bien, ¿qué están haciendo las empresas más avanzadas para tener talento en este nuevo orden económico? Pues yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Dentro de la captación de talento o de la retención de talento, pero hablando precisamente de bienestar, creo que las organizaciones se están tomando muy en serio esto de pues garantizar que de alguna forma estos indicadores de productividad se viven de la manera más adecuada posible, que las personas viven un estado de bienestar adecuado y que además no solo se preocupan por generar buenas prácticas organizacionales o institucionales, sino se ocupan de crear conciencia en su gente. Creo que este tema es bien interesante porque el bienestar implica una corresponsabilidad de la empresa que genera condiciones adecuadas, pero también de la conciencia de cada quien por el autocuidado, ¿no? El bienestar es un tema de autocuidado. Claro que sí. Bien. ¿Cómo imaginas el bienestar corporativo y la salud laboral dentro de 10 años? No sé, no me lo quiero ni imaginar. No, va a ser muy interesante. El mundo está cambiando hoy de una manera rápida y de una manera interesante. Si nosotros vemos hoy temas que están en la mesa de discusión y en todas estas situaciones como la inteligencia artificial, por ejemplo, incorporada dentro de las organizaciones, etcétera, claramente nos lleva a como organizaciones a ser ágiles, a ser flexibles, a ser rápidos, a incorporar innovación y tecnología disruptiva de una manera eficiente y productiva. Y todo esto pues nos habla de que quienes van
abrazar o a rechazar todos estos cambios son las personas. Y necesitamos ayudar a las personas a que vivan esto como una oportunidad, como un reto y como algo que favorece sus oportunidades laborales y su calidad de vida. Cierto. Bien. Gracias, Federico. ¿Qué características distinguen hoy a un líder capaz de construir equipos sanos, productivos y comprometidos? ¿Nos podrías dar algunas características? Es bien interesante la pregunta porque creo que muchas veces son precisamente los líderes quienes están más cerca de sus equipos de trabajo, son quienes pueden identificar riesgos potenciales dentro de sus áreas, dentro de sus departamentos. Y un líder tiene que estar muy atento a las señales de lo que está sucediendo cuando hablamos de bienestar integral en sus equipos y del impacto de ese bienestar integral en la productividad de sus equipos o de sus áreas. Entonces, los líderes en las organizaciones se vuelven oídos, ojos y brazos de las áreas de capital humano o de recursos humanos para poder fungir como catalizadores de este bienestar organizacional y son pieza clave los líderes para este tema. Claro. Muy bien, mejores líderes, mejores resultados. Es correcto. Bien, pues ya estamos por terminar la entrevista, Federico. Sí, pero claro. ¿qué mensaje te gustaría compartir a empresarios, a ejecutivos, a jóvenes profesionistas y familias inclusive que hoy buscan una vida más equilibrada y pues con mayor bienestar? Yo creo que, la recomendación muy sencilla es todos tenemos derecho y todos tenemos acceso al bienestar. Cuando nosotros hablamos de este bienestar integral, lo primero que necesitamos es hacernos conscientes, ¿no? Lo segundo, creo que muy importante es que si nosotros colaboramos en alguna organización, y esta organización favorece ciertas prácticas y condiciones para ello, lo aprovechemos, ¿no? Empresas que contratan un servicio como el nuestro, un programa de asistencia a empleados, hacen el esfuerzo de tener ese programa instalado como parte de sus beneficios en la organización. Ahora lo que toca es que las personas realmente lo usen y realmente lo aprovechen, ¿no? Y por otro lado, si más bien el enfoque está hacia emprender y crear empresa, seamos conscientes que como emprendedores o creadores de empresa somos responsables también de crear organizaciones que avancen hacia un estado de well-being organizacional. Cierto. Porque esto va a tener no solo un impacto hacia la organización, evidentemente hacia los clientes de la organización, etcétera, obviamente a los propios colaboradores y colaboradoras, pero tiene un impacto social muy interesante y muy importante que vale la pena no perder de vista y que de alguna forma, si tenemos esa posibilidad de emprender, hagámoslo buscando ser una empresa con este concepto de well-being organizacional. Muy bien. Pues gracias, Federico. Al contrario, gracias por participar en Hablando de Negocios. ¿Quisieras agregar algo que no hayamos tratado y que consideres interesante? No, al contrario. Gracias antes que nada por el espacio, por la oportunidad de platicar sobre estos temas que sé que son de mucho interés para la mayoría de las organizaciones hoy. Vaya que sí. Sí, desde luego, y que al final de cuentas lo importante es pues no perderlo de vista, lo importante es dar los pasos correctos hacia este tipo de programas y reconocer que hay muchas alternativas, como esta alternativa que Orienta ofrece, que es accesible, que es factible y que de alguna manera pues va a tener un impacto y una contundencia en la manera como la organización vive este bienestar organizacional. Muy bien. Pues gracias. Al contrario, gracias a ti, Saúl.
Amigos, gracias por seguirnos, por vernos. Como les decía, pues les traemos ahora información interesante que podemos nosotros pues sacarle jugo y para mejorar, para superarnos y que tengamos una mejor vida, un mejor futuro. Que la pasen bien, hasta pronto y no olviden darle me gusta y compartirlo con quien le pueda interesar. Hasta pronto.